El nacimiento del pensamiento pedagógico moderno. Los siglos XVI y XVII presenciaron la ascensión de una nueva y poderosa clase que se oponía al modo de producción feudal. Ese estrato de la sociedad impulsó, modificó y concentró nuevos medios de producción. Inició el sistema de cooperación, precursor del trabajo en serie del siglo XX. De esa forma, la producción dejó de presentarse de manera aislada para constituirse en un esfuerzo colectivo. El hombre se lanzó al dominio de la naturaleza desarrollando técnicas, artes, estudios matemática, astronomía, ciencias físicas, geografía, medicina, biología. Todo lo que se enseñaba hasta entonces era considerado sospechoso. Giordano Bruno, 1548 a 1600, desarrolló la astronomía. Galileo Galilei, 1564 a 1642, construyó un telescopio y descubrió los satélites de Júpiter y la ley de la caída de los cuerpos. William Harvey, 1578 a 1657, constató la circulación de la sangre. Francis Bacon, 1561 a 1626, consejero de la reina Isabel de Inglaterra, dio un nuevo ordenamiento a las ciencias. Propuso la distinción entre la fe y la razón para no caer en los prejuicios religiosos que distorsionan la comprensión de la realidad. Creó el método inductivo de investigación, oponiéndolo al método aristotélico de deducción. Bacon puede ser considerado como el fundador del método científico moderno. René Descartes, 15961650, escribió el famoso discurso del método 1637 mostrando los pasos para el estudio y la investigación, criticó la enseñanza humanista y propuso la matemática como modelo de ciencia perfecta. Descartes asentó en scisión dualista la cuestión ontológica de la filosofía, la relación entre el pensamiento y el ser. Convencido del potencial de la raza humana, se propuso crear un método nuevo, científico, de conocimiento del mundo y sustituir la fe por la razón y por la ciencia. De esa forma se convirtió en el padre del racionalismo. Su filosofía se esforzó por conciliar la religión y la ciencia. Sufrió la influencia de la ideología burguesa del siglo XVII, que reflejaba, al lado de las tendencias progresistas de la clase en ascenso en Francia, el temor de las clases populares. 69. En el discurso del método, Descartes presenta los 4 grandes principios de su método científico de la siguiente manera. 1. Lo primero era jamás tomar alguna cosa como verdadera que yo no conociera evidentemente como tal, es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no hay nada en mis juicios que no se presentara de forma tan clara e indiscutible a mi espíritu, que no tuviera ocasión de ponerlo en duda. 2. Lo segundo, dividir cada una de las dificultades que yo examinara en tantas parcelas como fueran posibles y necesarias para darles la mejor solución. 3. Lo tercero, conducir en orden mis pensamientos, empezando por los objetos más sencillos y más fáciles de conocer, para subir, poco a poco, como en peldaños, hasta el conocimiento de los más complejos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden unos a otros de manera natural. Y lo último, hacer en todas partes enumeraciones tan completas y revisiones tan generales que yo tuviera la seguridad de no omitir nada. L. Descartes, el padre de la filosofía moderna, escribió su obra principal en francés, la lengua popular, posibilitando el acceso de un mayor número de personas. Hasta entonces el latín medieval representaba la lengua de la religión, de la filosofía, de la diplomacia, de la literatura. El comercio ya hacía uso de las nuevas lenguas vernáculas, italiano, español, holandés, francés, inglés y alemán. El siglo XVI presenció una gran revolución lingüística, se exigía a los educadores el bilingüismo, el latín como lengua culta y la vernácula como lengua popular. La Iglesia se dio cuenta de inmediato de la importancia de ese conflicto, por lo que exigió, a través del Concilio de Trento 1562, que los pregones se hicieran en lengua vernácula. 20 años después de la publicación del discurso del método, Jan Amos Comenio, 1592 a 1670, escribió la Didáctica Magna 1657, considerada como método pedagógico para enseñar con rapidez, economía de tiempo y sin fatiga. En lugar de enseñar palabras,
sombras de las cosas, Comenio decía, la escuela debe enseñar el conocimiento de las cosas. Un Descartes. Os Pensadores. Sao Paulo, abril de 1983. El pensamiento pedagógico moderno se caracteriza por el realismo. John Locke, 1632 a 1704, se preguntaba de qué serviría el latín para los hombres que van a trabajar en las fábricas. Tal vez sería mejor enseñar mecánica o cálculo. Pero las clases dirigentes continuaban aprendiendo latín y griego. Un buen ciudadano debería recitar algún verso de Horacio u Ovidio a los oídos apasionados de su enamorada. Las humanidades continuaban formando parte de la educación de la nobleza y del clero. Locke, en su ensayo sobre el entendimiento humano, combatió el innatismo anteponiendo la idea de la experiencia sensorial. Nada existe en nuestra mente que no tenga su origen en los sentidos. La pedagogía realista se insubordinó contra el formalismo humanista pregonando la superioridad del dominio del mundo exterior al dominio del mundo interior, la supremacía de las cosas sobre las palabras. Desarrolló la pasión por la razón, Descartes, y el estudio de la naturaleza, Bacon. De humanista, la educación se convirtió en científica. El conocimiento solamente tenía valor cuando preparaba para la vida y para la acción. El impulso de las ciencias naturales, de la física, de la química, de la biología, suscitó interés por los estudios científicos y el abandono progresivo de los estudios de autores clásicos y de las lenguas de la cultura grecolatina. Incluso la moral y la política deberían ser modeladas por las ciencias de la naturaleza. La educación ya no era considerada como un medio para perfeccionar al hombre. La educación y la ciencia eran consideradas un fin en sí mismo. El cristianismo afirmaba que era necesario saber para amar, Pascal. Al contrario, decía Bacon, saber es poder, sobre todo poder sobre la naturaleza. Bacon divide las ciencias en, ciencia de la memoria o ciencia histórica, ciencia de la imaginación, o poética, y ciencia de la razón o filosófica. Locke otorga a la educación una importancia extraordinaria. El niño, al nacer, era, según él, una tabula rasa, un papel en blanco sobre el cual el profesor podía escribir todo. Jan Amos Comenio es considerado como el gran educador y pedagogo moderno y uno de los mayores reformadores sociales de su época. Fue el primero en proponer un sistema articulado de enseñanza, reconociendo el mismo derecho de todos los hombres al saber. Para él, la educación debería ser permanente, es decir, acontecer durante toda la vida humana. Afirmaba que la educación del hombre nunca termina porque nosotros siempre estamos siendo hombres y, por lo tanto, siempre nos estamos formando. Según Comenio, la organización del sistema educacional debería comprender 24 años, correspondiendo a 4 tipos de escuelas: la escuela materna de o a los 6 años, la escuela elemental o vernácula, de los 6 a los 12 años, la escuela latina o gimnasio 2 de los 12 a los y la academia o universidad, de los 18 a los 24 años. En cada familia debía existir una escuela materna, en cada municipio o aldea una escuela primaria, en cada ciudad una secundaria y preparatoria, y en cada capital una universidad. La enseñanza debería unificarse, es decir, todas las escuelas deberían estar articuladas. Según él, estarían distribuidas así: la escuela materna cultivaría los sentidos y enseñaría al niño a hablar, la escuela elemental desarrollaría la lengua materna, la lectura y la escritura, incentivando la imaginación y la memoria, además del canto, las ciencias sociales y la aritmética. La escuela latina se destinaría sobre todo al estudio de las ciencias. Para los estudios universitarios recomendaba trabajos prácticos y viajes. Ahí se formarían los guías espirituales y los funcionarios. Solamente los más capaces deberían tener acceso a la academia. Como se ve, a pesar de los adelantos, la educación de las clases populares y la democratización de la enseñanza aún no se colocaban como cuestión central. Se aceptaba fácilmente la división entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, resultado de la propia división social. Para las doces dominantes lo ideal era la formación del galán Tom que ansiaba la conquista de una posición relevante en las cortes. De ahí que en esa época tuvieran un enorme desarrollo las academias caballerescas. Los grandes educadores de esa época eran en realidad clérigos o preceptors de príncipes y nobles.
Esa educación nobiliaria buscaba desarrollar la curiosidad, la instrucción atractiva y diversificada a través de historietas y fábulas con finalidad moral y religiosa. Ser honesto, sabio, tener buen gusto y espíritu noble y galanteador. He aquí en síntesis la educación de la clase dominante, compuesta por el clero y por la nobleza. Ya en el siglo XVII surge la lucha de las capas populares por tener acceso a la escuela, instigada por los nuevos intelectuales iluministas. 2. En Brasil el gimnasio es el periodo escolar que en México corresponde únicamente a la secundaria. Dado que el autor señala que la escuela latina era para los estudiantes de 12 a 18 años, en México incluiría también el periodo correspondiente a la enseñanza media superior L, es decir, la preparatoria. T. Y por las nuevas órdenes religiosas, la clase trabajadora, en formación podía y debía tener un papel en el cambio social. El acceso a la formación se hizo esencial para articular sus intereses y elaborar su propia cultura de resistencia. Entre los protestantes, los metodistas, por ejemplo, impulsaron las escuelas dominicales que, aunque pretendieran utilizar la escuela como vehículo de formación religiosa, posibilitaban el acceso de los niños pobres y necesitados al saber. Algunos principados alemanes prepararon la legislación específica de la escuela, Weimar, 1619. En el siglo XVII también se crearon bibliotecas públicas. En el siguiente siglo surgen las bibliotecas circulantes. Al contrario de la orden de los jesuitas, surgieron varias órdenes religiosas católicas que se dedicaban a la educación popular, la Congregación de los Oratorianos fundada por Felipe Neri, 1515 a 1595, la Sociedad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, fundada por Jean-Baptiste de la Salle, 1651 a 1719, etc. Muchas de esas escuelas ofrecían la enseñanza enteramente gratuita y en forma de internado. No obstante, se trataba de una educación puramente filantrópica y asistencialista. Esos dos modelos de educación, el primero preponderantemente real y público y el segundo religioso y privado, fueron exportados a las colonias. Para la América británica el modelo de las escuelas dominicales protestantes, para la América española y portuguesa las escuelas católicas. 1. Comenio, 9 principios para una educación realista. Jan Amos Comenio, 1592 a 1670, educador checo, nació en Moravia. Creador de un sistema educacional que hasta hoy no ha sido superado, fue pionero del ecumenismo. Estudió teología y ocupó la rectoría de un colegio antes de ordenarse como sacerdote. Víctima de la Guerra de los 30 años, pasó gran parte de su vida en el exilio, primero en Polonia donde fue obispo, más tarde en Suecia, en Prusia y en Holanda, donde falleció. Superando definitivamente el pesimismo de la Edad Media, con su optimismo realista Comenio influyó en las pedagogías de las épocas posteriores, fortaleciendo la convicción de que el hombre es capaz de aprender y puede ser educado. Su trabajo está registrado en libros, entre los cuales, Pan Sophiae, Prodromus, c. 1630, en el que defienden las teorías educativas de la generalización de la enseñan Comenio sorprenden por su actualiza, subordinada a un órgano de edad. En ella se defendió una educacontrol universal, como medio para acción que interpretara y prolongara la poner fin a las guerras, Janua lingua experiencia de cada día y utilizar a Rumreserata, de 1631, donde presen los medios clásicos, como la encetó un nuevo método de enseñanza del ñanza de la religión y de la ética. El latín por medio de ilustraciones y el currículo, además de las materias science objetivas que después fue transitadas, incluía música, economía, ducido a 16 lenguas, la política, historia y ciencia. En la Didáctica Magna, de 1657, en la que práctica de la enseñanza, Comenio hacía un intento por crear la ciencia fue el pionero en la aplicación de la educación utilizando los mismos métodos que despertaran el métodos de las ciencias físicas. Siente interés del alumno. Los 9 principios. 1. La naturaleza observa un ritmo adecuado. Por ejemplo, un pájaro que desee multiplicar su especie no lo hace en invierno cuando todo está rígido y frío, ni en el verano cuando todo está quemado y marchito por el calor,
Tampoco escoge el otoño cuando la fuerza vital de todas las criaturas decae con los rayos cada vez más débiles del sol y un nuevo invierno de apariencia hostil se aproxima, sino que escoge la primavera cuando el sol devuelve vida y fuerza a todos. Aquí también el proceso está conformado por varias etapas. Mientras hace frío, el pájaro forma los huevos y los calienta en su cuerpo, donde están protegidos del frío. Cuando el aire se calienta, los pone en el nido, pero no los termina de empollar, sino que espera la llegada de la estación de calor para que los polluelos puedan acostumbrarse a la luz y al calor gradualmente. En franca oposición frontal a este principio, en las escuelas se comete un error. No se selecciona el tiempo correcto para los ejercicios MEN 2. No se dividen los ejercicios de manera apropiada de modo que todo progreso pueda hacerse a través de varias etapas necesarias, sin ninguna omisión. Mientras el niño es pequeño no se le puede enseñar porque las raíces de su comprensión aún se encuentran muy abajo de la superficie. Cuando envejece es demasiado tarde para enseñarle porque el intelecto y la memoria ya están fallando. Por eso concluimos que la educación de los hombres debe empezar en la primavera de la vida, es decir, en la infancia, pues la infancia es el equivalente a la primavera, la juventud al verano, la edad adulta al otoño y la vejez al invierno. Punto. 2. Las horas matinales son las más adecuadas para el estudio, pues aquí la mañana es el equivalente a la primavera, el mediodía al verano, la tarde al otoño y la noche al invierno. 3. Todos los asuntos por aprender deben organizarse de manera tal que sean adecuados a la edad de los estudiantes, a fin de que no se les haga aprender algo que esté más allá de su comprensión. 2. La naturaleza prepara el material antes de empezar a darle forma. Por ejemplo, el pájaro que desea producir una criatura semejante a él mismo concibe, en primer lugar, el embrión, de una gota de su sangre, enseguida prepara el nido donde pondrá los huevos. Por eso es necesario que se mantengan a la mano los libros y materiales necesarios para la enseñanza. 2. Que primero se enseñe la comprensión en relación con los objetos y después se enseñe su expresión en forma de lenguaje. 3. Que la lengua sea aprendida de una gramática, pero de autores apropiados. 4. Que el conocimiento de las cosas preceda al conocimiento de sus combinaciones. 5. Y que los ejemplos vengan antes que las reglas. 3. La naturaleza escoge un objeto adecuado sobre el cual actuará, o primero somete uno de ellos a un tratamiento apropiado para convertirlo en adecuado. Por ejemplo, un pájaro no coloca ningún objeto en el nido donde está, al menos que sea un objeto de tal especie en el que se puedan empollar los huevos. Si cae una piedrita en el nido, o cualquier otra cosa, el pájaro la saca por no ser útil. Pero, cuando ocurre el proceso de empolladura, el pájaro calienta el material contenido en el huevo y cuida de él hasta que el polluelo salga del cascarón. Las escuelas violan ese principio no porque incluyan a los que tienen bajo intelecto, pues, en nuestra opinión, todos deben ser admitidos en las escuelas, sino porque 1. Esas nuevas plantas no son trasplantadas al jardín, es decir, no son confiadas totalmente a las escuelas, de manera que nadie que vaya a ser entrenado para ser un hombre tiene permiso de dejar el local de trabajo hasta que su entrenamiento termine. 2. Generalmente se hace el intento de injertar el injerto más noble del conocimiento, la virtud y la piedad, demasiado temprano, antes de que el mismo tallo haya echado raíces, es decir, antes de haber provocado el deseo de aprender en aquellos que no tienen ninguna tendencia natural en ese sentido. 3. Las ramas ladronas, o aquellas que chupan la raíz, no son removidas antes de hacer el injerto, es decir, las mentes no están libres de todas las tendencias ociosas por el hecho de estar habituadas a la disciplina y al orden. Por eso, es deseable que todos los que entran a la escuela perseveren en sus estudios. 2. Que, antes de introducirse en cualquier estudio especial, la mente del estudiante sea preparada para eso y se la haga receptiva. 3. Que todos los obstáculos sean eliminados del camino de las escuelas. Pues de nada sirve dar preceptos, dice Séneca, a menos que los obstáculos que existen en el camino sean eliminados. 4. La naturaleza no es confusa en sus operaciones, pero en su progreso avanza de forma diferente de un punto a otro.
debemos aplazar el estudio del griego hasta que se haya dominado el latín, pues es imposible concentrar la mente, cuando ésta tiene que ocuparse de varias cosas al mismo tiempo. Aquel gran hombre, José Escalígero, tenía mucha conciencia de todo eso. Se cuenta sobre él que, tal vez por consejo de su papá, nunca se ocupó de más de una rama del conocimiento al mismo tiempo y concentraba todas sus energías en la del momento. Fue por eso que él pudo dominar no solo 14 lenguas, sino todas las artes y ciencias que están al alcance del hombre. Se dedicó a ellas una tras otra con tal éxito que en cada tema su cultura rebasaba la de hombres que habían dado su vida por ellas. Y aquellos que intentaron seguir sus pasos e imitar su método lo hicieron con éxito considerable. En consecuencia, las escuelas deberían ser organizadas de tal forma que el estudiante se ocupara solo de una materia de estudio a la vez. 5. En todas las operaciones de la naturaleza el desarrollo se hace de dentro hacia afuera. Por ejemplo, en el caso del pájaro, no son las garras, las plumas o la piel las que se forman primero, sino las partes internas. Las partes externas se forman más tarde, en el momento apropiado. Del mismo modo, el jardinero no pone el injerto E111 a corteza externa ni en la capa exterior de la madera, sino que hace una incisión en la médula y empuja el injerto hacia adentro lo más que pueda. Eso significa que el estudiante debería, primero, comprender las cosas y enseguida recordarlas y que el profesor debería estar consciente de todos los métodos de conocimiento. 6. La naturaleza, en su proceso formativo, empieza por lo universal y termina con lo particular. Por ejemplo, un pájaro se produce de un huevo. No es la cabeza, el ojo, una pluma o una garra la que se forma en primer lugar, sino que ocurre el proceso que a continuación se describe. Se calienta todo el huevo, el calor produce movimiento, y ese movimiento genera un sistema de venas, que esbozan la forma del pájaro entero, definiendo las partes que se transformarán en cabeza, plumas, patas, etc. Hasta que ese esbozo esté completo no se llevarán a cabo las partes individuales. Un artista procede de la misma forma. No empieza dibujando una oreja, un ojo, una nariz o una boca, primero hace un esbozo al carbón del rostro o de todo el cuerpo. Si considera que ese esbozo se asemeja al original, lo pinta con ligeras pinceladas, omitiendo aún todos los detalles. Al final agrega la luz y la sombra y, usando una variedad de colores, termina las diferentes partes en detalle. Eso significa, cada lengua, ciencia o arte debe ser enseñado primero en sus elementos más sencillos, para que el estudiante pueda obtener una idea general sobre ello. B. Después se puede desarrollar más su conocimiento presentándosele reglas y ejemplos. C. Enseguida se puede permitir al estudiante aprender la materia de manera sistemática, CQN excepciones e irregularidades, y D. En último lugar, se le puede hacer un comentario, aunque solamente donde fuera absolutamente necesario, puesto que aquel que dominó completamente un asunto desde el inicio tendrá poca necesidad de comentarios, estando en poco tiempo en posición de escribir el mismo uno propio. 7. La naturaleza no da saltos, prosigue paso a paso. Por lo tanto resulta, que todos los estudios debían ser cuidadosamente graduados en diferentes clases, de tal forma que los que vienen primero puedan preparar el camino para los que vienen después, y orientarlos. B. Que el tiempo debe ser dividido cuidadosamente, de manera que cada año, cada mes, cada día y cada hora pueda tener su tarea determinada. C. Que la división del tiempo y de las materias del estudio debe ser rigurosamente respetada, para que no se omita ni deforme nada. 8. Si la naturaleza empieza cualquier cosa, no la abandona hasta que la operación queda concluida. Resulta, por lo tanto, que aquel que es enviado a la escuela debe ser mantenido en ella hasta convertirse en alguien bien informado, virtuoso y piadoso. 2. Que la escuela debe estar situada en un lugar tranquilo, lejos del ruido y de las distracciones. 3. Que lo que tenga que ser hecho, de acuerdo con el tema de estudio, se haga sin pretexto. 4. Que ningún muchacho, bajo ninguna excusa, tenga permiso de alejarse o faltar a las clases. La naturaleza evita cuidadosamente los obstáculos y las cosas que tengan probabilidad de causar daño. Por ejemplo, cuando un pájaro está empollando huevos,
no permite que un viento frío ni mucho menos que la lluvia o el granizo, los alcance. También ahuyenta a las cobras, las aves de rapiña, etc. De la misma forma el constructor, en la medida de lo posible, mantiene seco su madera, sus tabiques y calorías, y no permite que lo que construye sea destruido o se desmorone. Así también el pintor protege un cuadro recién pintado del viento, del calor violento y del polvo, y no permite que cualquier otra mano además de la suya lo toque. El jardinero también protege una planta nueva cercándola con estacas u otro obstáculo para que las liebres o cabras no la coman o arranquen. Por eso es una locura presentar a un estudiante puntos controvertidos cuando él está apenas empezando una materia, es decir, permitir a una mente que está dominando algo nuevo asumir una actitud de duda. ¿Qué es eso sino arrancar una planta que está empezando a echar raíces? Es justo lo que Rugo dice, aquel que empieza por la investigación de puntos dudosos nunca entrará en el templo de la sabiduría. Pero es exactamente eso lo que ocurre si los jóvenes no son protegidos de libros incorrectos, intrincados y mal escritos, así como de malas compañías. Las escuelas deben tener cuidado. A. Para que los estudiantes no reciban cualquier tipo de libros, a no ser aquellos adecuados para sus clases. B. Que esos libros sean de tal especie que puedan ser llamados con justicia, fuentes de sabiduría, virtud y piedad. E. Que los estudiantes no tengan permiso de mezclarse con malos compañeros ni en la escuela ni en sus proximidades. Si se observaran todas esas recomendaciones, sería casi imposible que las escuelas fracasaran en lograr su objetivo. En Mayer, Frederick, Historia do Pensamento Educacional, Río de Janeiro, SAR, 1976, Editorial ESP, Historia del Pensamiento Pedagógico, Buenos Aires, Capellus, Z. Análisis y reflexión. 1. Resalte los pasajes del texto, los 9 principios de Comenio que hacen evidente el realismo pedagógico característico de la época. 2. Escriba sobre la actualidad del pensamiento pedagógico de Comenio. 2. Lo que, todo se aprende. No hay ideas innatas. John Locke, 1632 a 1704, fundó la moderna educación inglesa, cuya influencia pedagógica rebasó las fronteras de su patria, la que estudió filosofía, lenguas antiguas y medicina. La situación política de Inglaterra lo obligó a exiliarse en Holanda. Al regresar, publica su obra filosófica principal, Ensayo sobre el entendimiento humano, e inmediatamente después su pensamiento sobre la educación. Con su estudio del entendimiento humano, Locke marca el inicio de la Ilustración, que ve la razón como conductora del hombre. Para él, no hay duda de que el fundamento de toda virtud está en la capacidad de renunciar a la satisfacción de nuestros deseos, cuando no son justificados por la razón. El autocontrol es un elemento vital en la educación. El gran error que observé en la educación de los hijos es que no se cuida lo suficiente de ese aspecto en la época de vida, no se hace que la mente obedezca a la disciplina ni sea dócil a la razón, mientras que, al inicio, era más tierna, más fácilmente doblegada. Los padres, al recibir sabiamente la orden de la naturaleza en el sentido de amar a sus hijos, tienen gran tendencia, la razón no observa muy atentamente su afección natural, tienen, como yo decía, gran tendencia a dejar que la afección tome cuenta de todo. Aman a sus hijos, y este es su deber, pero, con frecuencia, aman sus errores también. Naturalmente, no se debe molestar a los hijos, se les debe permitir que actúen según su voluntad en todo, y como los niños, durante la infancia, no son capaces de cometer grandes faltas, sus padres piensan que pueden, con bastante seguridad, perdonar sus pequeñas irregularidades y divertirse con aquella graciosa maldad, la cual es considerada muy adecuada en esa edad inocente. Pero Solón respondió muy bien a un padre amoroso que no deseaba que su hijo fuera corregido por una broma malvada, alegando que era un asunto sin importancia. Sí, pero el hábito tiene gran importancia. Un profesor debe amar a su alumno. La gran habilidad de un profesor reside en obtener y mantener la atención de su alumno. Mientras tenga eso, tendrá la seguridad de progresar tan rápidamente como la capacidad del alumno lo permita, y, sin eso, toda su urgencia y entusiasmo tendrán poco o ningún propósito, por grande que sea,
la utilidad de lo que enseña. Asimismo, que el profesor haga ver al alumno que con lo que aprendió éste puede hacer algo de lo que antes no era capaz, algo que le dé cierto poder y ventaja real sobre los demás que desconocen el mismo asunto. A todo eso, el profesor debe agregar amabilidad a todas sus clases, y por medio de cierta ternura en su actitud, dejar percibir al niño que es amado y que el profesor no tiene otra intención que no sea el bien del niño. Esa es la única manera de crear amor en el niño, lo cual hará que ponga atención a las clases y sienta placer por lo que el profesor le enseña. Mayer, Frederick, App. Cit. Análisis y reflexión. De su opinión sobre las siguientes afirmaciones de Lack, nuestras observaciones de los objetos sensibles externos, o de las actividades internas de nuestra mente, que percibimos y sobre las cuales nosotros mismos reflexionamos, SBN las que proveen a nuestro entendimiento. De todos los materiales en que hay que pensar naturalmente, no se debe molestar a los hijos, se les debe permitir que actúen según su voluntad en todo, y como los niños, durante su infancia, no son capaces de cometer grandes faltas, sus padres piensan que pueden perdonar sus pequeñas irregularidades y divertirse con aquella graciosa maldad. El profesor debe agregar amabilidad a todas sus clases, y por medio de cierta ternura en su actitud, dejar percibir al niño que es amado.